La Política Regional de Fomento Productivo de Magallanes y de la Antártica Chilena es una iniciativa liderada por la División de Fomento e Industrias del Gobierno Regional. La ejecución técnica del diseño y construcción de la política se encuentra a cargo de la Unión Temporal de Proveedores, compuesta por la consultora regional Magic Star y la Universidad de Concepción. Su objetivo es construir una política de fomento a 5 años que logre coordinar y focalizar los esfuerzos productivos para el desarrollo económico regional. Para el éxito de esta política, es clave contar con una participación diversa y transversal de actores estratégicos y de la comunidad en general, buscando con ello co-construir una visión conjunta y colaborativa entre lo público y lo privado, pensando en el futuro que queremos para Magallanes. Durante el proceso de desarrollo de la política, realizaremos talleres en formato digital para cada una de las comunas de la región, trabajando junto a diversas comisiones técnicas y un panel de expertos. Con el fin de acercar más este proceso a la comunidad, hemos elaborado cápsulas informativas que serán publicadas periódicamente, además de agendar webinars con el equipo consultor y con actores claves para el desarrollo de la política. Asimismo, habilitaremos un sitio web que actualizaremos continuamente con nuevos antecedentes productivos regionales y con canales abiertos para la participación de la ciudadanía. Es el momento de repensar el futuro productivo de Magallanes y de la Antártica Chilena. Sé parte de este proceso y construyamos juntos la región que queremos. La política regional de fomento productivo es una herramienta que como gobierno regional consideramos importantísima para poder focalizar el desarrollo productivo de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Más encima, en estos momentos en que estamos pasando por una situación crítica a causa de la pandemia, es importante poder pensar y desarrollar la región en el largo plazo. La División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena se encuentra liderando el diseño y la construcción de la política regional de fomento productivo, la cual esperamos sea un hito en el proceso de descentralización que está llevando a cabo el país, a través del cual esperamos permita la facilitación de la transferencia de competencias desde el nivel central al nivel regional. Nuestra labor como entidad externa, compuesta por la Unión Temporal de Proveedores entre la consultora regional Magic Star y la Universidad de Concepción, es estar a cargo del diseño y construcción de la política de fomento. A través de diversos medios, especialmente canales digitales, buscaremos promover la participación de actores estratégicos y de la comunidad en general, entendiendo que para este tipo de iniciativas es fundamental contar con una colaboración público-privada. Muy buenas tardes a todos, a quienes nos están siguiendo desde la aplicación de Zoom, a quienes nos están siguiendo a través del canal de Facebook y de redes sociales. Mi nombre es Mauricio Ojeda Silva, soy el gerente de la consultora regional Magic Star y que en alianza con la Universidad de Concepción estamos a cargo de la ejecución técnica de la política regional de fomento productivo de Magallanes al año 2025. Esta política la comenzamos a ejecutar desde diciembre del año 2019. Hicimos todo el diagnóstico estratégico hasta marzo del 2020. Luego, debido a la contingencia que ocurrió, tuvimos que detener un poco el proceso y hacer un ajuste hacia un formato más digital. En ese formato digital es que justamente creamos esta iniciativa denominada Diálogos Productivos y que lo que busca justamente es acercar más el proceso de diseño y construcción de la política para todas las personas que viven en la región, que quieren conocer mucho más de qué se trata, y que tengan los medios para interactuar con el equipo consultor, con el gobierno regional y con quienes estamos participando de esta construcción.
Este es el programa número 2 de Diálogos Productivos y en esta ocasión contamos con la participación de Inti Núñez Ursic, integrante del equipo consultor por parte de la Universidad de Concepción. Inti es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, Master of Science de la Universidad de Sussex de Reino Unido. Y bueno, entre muchas labores que ha realizado Inti Núñez, ha sido gerente de emprendimiento de Corfo, en un rol que ha sido clave para lo que fue los fondos Semilla y los Startup Chile. Dentro de los desafíos más relevantes que tuvo en su administración fue pasar a el doble de financiamiento, alrededor de 15.000 millones estaban disponibles en el año 2013, Inti deja la labor con más de 30.000 millones en financiamiento. Actualmente Inti Núñez es director de estrategia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, presidente de Compite, una iniciativa que nace en el 2013, hoy en día es una empresa ya con mucha trayectoria, Inti es presidente, además de ser académico del máster en Innovación y Emprendimiento Tecnológico de la Universidad de Concepción. Muy buenas tardes, Inti, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mauricio? Bien, todo bien, un gusto de que puedas estar aquí. Bueno, mucha gente sabe, otras no, pero al comienzo de tu carrera también estuvo ligado con Magallanes. Por supuesto, mi primer trabajo fue en Corfo Magallanes y en la consultora Stepa. Ah, En realidad partí en Stepa, me conocieron en Corfo y ahí me contrataron. perfecto. Después pasaste por Aysén también, tuviste bastante relación con la Patagonia. Sí. Viví 6 años en Punta Arenas y 2 años en Aysén. Así que sí, mucho cariño por esa zona. Además que mi familia materna es de ahí. Perfecto. Bueno, voy a dejar entonces con ustedes a Inti, que les va a comentar especialmente respecto de las políticas de fomento productivo. Todos los comentarios, consultas, nosotros vamos a ir revisando, tanto a través de Zoom como de redes sociales, así que los invitamos a participar, a comentar y a preguntar. La palabra es tuya, Inti. Ya, pues muchas gracias, Mauricio. Oye, bueno, a todos los que estén escuchando, voy a hablar de la teoría del fomento productivo, de cómo se hacen y cómo se piensan las políticas de fomento productivo. Tomé varias láminas y nada, cualquier pregunta que quieran hacer, no sé, la toman, la pueden escribir en el chat, a ver si lo voy viendo. Y obviamente esta es un webinar para que tengamos un diálogo acerca del fomento productivo, de la teoría, de lo que se sabe y más o menos qué políticas implica. Voy a compartir la presentación. Acá. Ahí está, compartida. ¿Se ve? Sí. Y ahí le puse qué esperar de una política de fomento productivo. ¿Y por qué es importante la política de fomento productivo? Es porque lo que determina un poquito el futuro económico de las regiones, de los países. Es decir, la política de fomento productivo es la que trata de determinar o ver cómo está la estructura económica, y es el esfuerzo público por hacer una mejor estructura económica de futuro, ¿ya? Entonces, es la inversión pública en generar un mejor futuro económico, una mejor estructura económica. ¿Por qué es bueno hacerla? Y siempre me gusta partir por una cita, porque como decía aquí el escritor Francis Bacon, el que no aplica nuevos remedios se encontrará con nuevas enfermedades, porque el tiempo es un gran innovador. Es decir, lo que va pasando es que la dinámica productiva va cambiando en el tiempo, los desafíos productivos, las tecnologías van cambiando en el tiempo, y nosotros tenemos que ir haciendo inversiones para adaptarnos a ese cambio en la estructura económica, pero también para ampliar la estructura económica y que tengamos un mejor futuro, un futuro más desarrollado, un futuro con más bienestar, ¿sí? Y para esto, una de las políticas que hay que ocupar es la política de fomento productivo, es el ámbito de lo que hace el público respecto a nuestro futuro económico. ¿Qué es lo que se sabe? Y esta lámina siempre me ha gustado harto. Miren, esta es una construcción de un famoso economista de la UCLA, de Los Ángeles, donde dibuja esta curva en verde,
que era el ingreso y la población de los países desde el más rico hasta el más pobre. Es decir, está toda la población mundial y el nivel de ingreso que tienen. Entonces acá están los países ricos, este es Estados Unidos, ¿sí? Que en esa época, en los años 80, tenía un ingreso per cápita de $23.000 per cápita, ¿ya? Y aquí está China, que en esa época tenía unos $3.000 per cápita. Luego hace el mismo ejercicio con esta línea azul y dibuja la misma curva 20 años después, el año 2000. Y como se ve, Estados Unidos pasó de un ingreso per cápita de $23.000 a uno de $32.000. China se mueve también. Entonces lo que él dice en esta curva es, mire, los países ricos se siguen haciendo ricos. Antes en teoría económica se pensaba que como esta era la vanguardia tecnológica y estos eran la vanguardia tecnológica y habían descubierto el camino de cómo ser desarrollado, estos que eran pobres no iban a tener que pagar los costos de aprender cómo desarrollarse y por lo tanto estaba la teoría del catch-up en el cual estos países que eran más pobres iban a crecer más que estos porque sabían el camino para crecer. Pero lo que él muestra en esta curva es que en realidad los ricos crecen mucho más que los pobres, a pesar de que este es un camino desconocido. Y dice, pero los pobres también se hacen un poco más ricos. Él explica que estos países lo que hacen bien es la innovación. Hacen buen fomento productivo, aumentan mucho su productividad y por lo tanto son capaces de dar saltos más relevantes en ingresos. Y que al dar saltos relevantes en ingresos se van deshaciendo de sectores económicos que ya no es factible mantenerlo en los países y por lo tanto la manufactura la mandan a los países pobres. Y entonces los países pobres, en vista de que le prestan servicio a los países ricos, también se van haciendo un poco más ricos. Pero el drama son estos países que en 20 años no se mueven ni para atrás ni para adelante. Y esto es lo que se llama el techo vidrio. Y esta es la trampa del ingreso medio. Y estos son los países que si bien han avanzado hacia el bienestar, a tener un ingreso medio, después no se pueden mover hacia adelante, a ser países ricos, porque no saben cómo innovar. Y esto es lo que se llama el techo de vidrio, y esto es particularmente importante en países como el nuestro, que están en la trampa del ingreso medio, y que tienen que implementar buenas políticas de fomento productivo para pasar a saber cómo hacer avances más importantes en productividad, en innovación, en ciencia, en tecnología, en conocimiento, para tener esta forma de crecimiento. ¿Sí? Por eso para Chile es tan importante el debate sobre las políticas de fomento productivo. Siguiendo, de lo que estamos hablando es la productividad total de factores. ¿Y qué es la productividad total de factores? Lo que se sabe es que el crecimiento puede producirse por un aumento de capital, es decir, de inversiones, y un aumento de trabajo, aumento de mano de obra. Esa es la teoría clásica del crecimiento, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo un campo y produzco una cierta cantidad de hectáreas de papa y con eso vivo, si yo preguntara a alguien cómo yo puedo producir más papa y cómo puedo crecer, una de las formas de producir más papa es comprarme un tractor, invertir o comprar más tierra, aumentar el capital, aumentar los factores de producción en la parte que es la infraestructura. Por lo tanto, o teniendo más tierra, o teniendo un sistema de riego, o teniendo un tractor, yo podría asumir que crezco. Por lo tanto, los países lo que hacen es invertir en infraestructura, en caminos, en edificios, en fronteras, de forma de tener una mayor inversión que los hace más productivos. Pero otra forma, también me podrían decir, mire, si usted tuviera más gente y pudiéramos cosechar más las papas, limpiarlas, quizás tendríamos mayores rendimientos, o usted podría, esos terrenos que no cultiva porque necesitan demasiado trabajo, podría cultivarlo. Por lo tanto, también uno puede asumir
que los países, en la medida en que tienen más población, que tienen más gente trabajando, crecen. Este es crecer por capital y trabajo. Pero en los años 50, un famoso economista, el señor Solow, un Nobel de Economía, mira hacia atrás el crecimiento de todos los países con esta explicación. Es decir, mira a los países a través de una ecuación y trata de explicar, en vista de la inversión de los países y en vista del aumento de la población y la cantidad de gente trabajando, cuánto del crecimiento de esos países, cuánto del crecimiento económico de esos países venía del capital y trabajo. Y el crecimiento económico justificado de esto que él analizó era algo así como entre el 50 y el 60%. Y había un gran factor no explicado por ninguno de estos dos factores, que era el que estaba entre el 40 y el 50%. Y esto es lo que le llamó la productividad total de factores, que es que el campo también puede crecer no solo porque yo compre más tractores o porque tenga más trabajadores, sino porque me ponga a pensar en cómo plantar las papas, en cómo cosecharlas, en cómo sacar la maleza, que no implique inversiones ni implique mayor trabajo, y que haga que mi productividad, lo que me producen los mismos factores, aumente. Ese es el aumento en la productividad total de factores. Es decir, yo porque pensé, porque hice innovación, porque estudié, hice investigación, hice desarrollo, porque mejoré la forma en que ocupo los instrumentos, que sería la productividad del trabajo, entonces yo aumento mi rendimiento. Y eso, como decía, es tan importante como que casi se acerca al 50% en la ecuación de Solow. Y eso es muy relevante para que los países crezcan. Y por lo tanto, la innovación es muy relevante para llegar al desarrollo, es muy relevante para que nos movamos como país o como región. Y eso es lo que hacen las políticas de fomento productivo. Tratan de incidir en esto para que tengamos un mejor país, para que tengamos una mejor región. ¿Por qué? Y este es el árbol de expansión máxima de los sectores económicos, de la economía. Este es un dibujo que le hizo un economista, el señor Hausmann, junto con un chileno, el señor César Hidalgo, ahí en Harvard, y dijeron que la expansión, los sectores económicos están referidos acá. Estos son los sectores económicos primarios, los primeros, los que están basados en agro, ¿sí? Y entonces lo que ellos dicen es que nosotros como población humana teníamos una capacidad de crear sectores económicos al principio basados en materia prima, pero que luego nuestro ingenio iba aumentando los sectores económicos, íbamos expandiendo nuestra posibilidad de sectores económicos, ¿sí? Ellos lo que explicaban era que la teoría de los monos y los árboles. Decían, mire, al principio los monos se alimentan de un árbol central, que es el primario, o los primarios. Al comer las semillas de ese árbol y saltar a otro árbol, a veces botan las semillas y las esparcen. Al esparcir las semillas salen los nuevos árboles, ¿sí? Si los nuevos árboles, estos monos, saltan y las semillas caen cerca de los árboles antiguos, les da menos sol, comparten la misma tierra, comparten el mismo agua, y por lo tanto, esos nuevos árboles no producen la misma riqueza que los árboles antiguos, por así decirlo. Pero si los monos se pusieran de acuerdo y se dieran cuenta de esto, podrían empezar a tratar de lanzar las semillas lo más lejos posible. Y ahí, cuando lanzan la semilla lo más lejos posible, los árboles empiezan a crecer y el bosque empieza a crecer y la cantidad de producción de alimento aumenta. Y por lo tanto, los monos son más ricos, tienen más alimento, tienen más diversidad. Esta analogía tiene que ver con los sectores económicos primarios y con los sectores basados en conocimiento y tecnología. Si uno no genera políticas de fomento productivo sustantivas y hace inversiones públicas suficientes, los saltos de conocimiento que tienen las sociedades son cortos y los sectores que se producen están todos relacionados y están muy apegados. Pero si uno invierte bien el dinero del fomento productivo, puede hacer que los sectores sean más amplios y que esto tenga más fuerza.
al tener más fuerza, este árbol de expansión máxima, lo que se sabe es que las sociedades con más sectores económicos, más diversas en número de sectores económicos, son sociedades más justas, que reparten mejor los salarios, en que la gente tiene mayor bienestar, tiene una serie de bondades. ¿Por qué? Porque los sectores nuevos, respecto de los sectores ultramaduros, lo que hacen es concentrar los salarios en pocos salarios importantes y muchos salarios pequeños. En cambio, en los sectores nuevos, como son nuevos, son sectores más horizontales y la distribución de salarios es más homogénea. Por lo tanto, ¿por qué también la política de fomento productivo es importante para cómo estamos pensando la región futura? Es porque en alguna medida incide en la estructura económica futura y eso en la estructura social. Y nosotros todos pienso que queremos sociedades más justas, sociedades más igualitarias, sociedades con más derechos, y por eso también se busca la diversidad económica y el impacto del fomento productivo. ¿Sí? Dicho eso, como decía, hay que entender que esto es dinámico y que cada 40 o 60 años ingresan oleadas tecnológicas que ponen desafío a todos los países, a todas las regiones, a todo el mundo. Cada vez que entra una nueva oleada tecnológica y cambian las condiciones de producción para todos los sectores en el mundo, entonces también el adaptarse a ese nuevo ciclo económico implica que algunos van a salir adelante si es que se adaptaron bien al nuevo ciclo económico y otros van a quedar rezagados si es que no fueron capaces de subirse a la nueva ola tecnológica. A inicios del año del 1800 viene la época de la máquina a vapor y el ferrocarril. China en esa época respecto a Inglaterra, China era un poco mejor económicamente que Inglaterra. Era más importante, era un imperio. ¿Y qué pasó? Que el emperador no creyó en los ferrocarriles y mandó a desinstalar todas las líneas de ferrocarriles que habían porque le molestaba la vista. ¿Sí? Y Inglaterra se subió con todo al boom de las máquinas, lo cual hizo que China, habiendo sido un imperio líder durante miles de años, se fuera, bajara sus capacidades de producción en la economía, y Inglaterra subiera y subiera, ¿sí? Y se generó una tremenda brecha que recién ahora, después de 180 años, se está cerrando, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante también saber que las políticas de fomento productivo son relevantes para adaptarnos al futuro que es dinámico y que nos desafía a entrar a la oleada tecnológica que nos tocó. Hoy día está muy fuerte el tema digital y la oleada de todo lo digital. Todos los negocios van a cambiar a partir de la oleada tecnológica digital. Y ahí podemos entrar a esa oleada y persistir, o podemos bajarnos y retroceder. ¿Vamos bien? Mauricio. Todo bien, todo bien. Ya, perfecto. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? No sé, tú me vas. Sí, yo te voy avisando cuando se van generando las preguntas. Ya. Entonces, tomando una analogía como fácil para entenderlo, es que contemos que hay un lago y hay un pueblo al lado de ese lago. La gente vive de capturar peces en ese lago, y los años en que salen a pescar y hay peces grandes, trofeos, el pueblo lo pasa muy bien y hay riqueza en el pueblo y todos están contentos. Pero hay años en que salen a pescar y solo salen peces muy pequeños, y por lo tanto al venderlos les dan menos precio, y ahí el pueblo sufre porque tiene bajo ingreso. En vista de esto, se reúne el pueblo y sus altas autoridades deciden estudiar por qué algunos años hay
peces grandes y otros años peces chicos. Y ahí es que acuden a la ciencia para que nos explique, ¿sí? Y la ciencia nos explica, el científico va, el investigador recorre el lago, hace teoría y finalmente se da cuenta que hay un río que ingresa al lago, que crea el lago. Y que cuando ese río, hay años que son lluviosos o años donde el río, por distintos motivos, inyecta más nutrientes y oxígeno al lago, los peces crecen más porque tienen más nutrientes, más oxígeno, y los años cuando arrastra poco oxígeno y nutrientes, los peces crecen menos. Y entonces los habitantes le dicen, bueno, y en vista de esto, ¿qué tenemos que hacer? Y él dice, mira, lo que hay que hacer es que hay que hacer inversiones en este río de forma de que nosotros, en vista del trabajo que hacemos, inyectemos nutrientes o pongamos piedras para que el agua salte más y genere más oxígeno cuando ingresa al lago, y así siempre vamos a tener peces grandes. Lo que hace la inversión en políticas de fomento productivo es justamente hacer que si nosotros hacemos mejor política de fomento productivo en mayor volumen, entonces los sectores económicos que vendrían a ser los peces salen mejores. Salen sectores económicos más potentes, salen sectores económicos con mejores salarios, con mayores capacidades de competir en el mundo, y por lo tanto el pueblo que vive esos sectores económicos vive mejor. Si nosotros hacemos mala política de fomento productivo, tenemos malas condiciones para generar los nuevos sectores económicos, esos sectores económicos salen empobrecidos, salen con pocos salarios buenos, con muchos salarios bajos y con una serie de condiciones que hace que el país no lo pase como lo pasa con sectores basados en conocimiento. ¿Ya? Y por lo mismo es muy relevante la inversión en I+D, la inversión en fomento productivo para el futuro de la economía que estamos generando. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hacemos un alto para preguntar? Todo bien. Sí, estoy siguiendo en redes sociales y también a través de Zoom. Si quieren hacer alguna pregunta, la van haciendo en cualquier momento. Así que continuamos. Está interesante la... Ya. Entonces vamos a ir a la segunda parte. Esto es por qué hay que tener política de fomento productivo, por qué es relevante la política de fomento productivo. Lo segundo, vamos a hacer una mirada de cómo se maneja las políticas de fomento productivo. Y una de las formas de manejarlo es mirando el Sistema Nacional de Innovación, ¿sí? Y el Sistema Nacional de Innovación, que se le ocurrió a este economista muy famoso, don Chris Freeman, economista inglés, cuando hacía una consultoría a Japón, dijo que los países dependían de su Sistema Nacional de Innovación. Todo el tema del fomento productivo, todo el tema de cómo se generan unas mejores condiciones para el desarrollo. Y llamó que el Sistema Nacional de Innovación es la red de instituciones del sector público y privado cuyas actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías. Entonces hay un sistema, y es un sistema que cruza tanto lo público como lo privado, ¿ya? No es solo privado, no es solo público, es un sistema de relaciones en el choque de cómo interactúan, mejoran la capacidad de generar estas ideas, de alimentar estas ideas y de generar nuevos sectores, innovaciones, mejoras de productividad, ¿ya? Si hay más interacción, si hay más capacidad institucional, la capacidad de innovación aumenta. Esto es un Sistema Nacional de Innovación, este es un muy buen dibujo y tiene 3 columnas importantes, ¿ya? La primera columna es el sistema industrial, que estos son los privados. Y están las grandes compañías y las pymes. Están las pymes maduras y están los emprendimientos. Estos 3 se comportan de distinta manera en el sistema. Las grandes compañías, la pyme
y luego el emprendimiento. Está el sistema de educación e investigación, que es todo lo que produce I+D, ¿ya? Todo lo que es el entrenamiento, las universidades, los centros de investigación, todo lo que produce I+D. Y finalmente la última columna, que es el central de un sistema nacional de innovación, es el gobierno, lo público, el administrador de política. Sobre esto está el marco de acción, el ecosistema financiero y todo. Está la infraestructura, que son los bancos, el capital para el emprendimiento, el financiamiento, la propiedad intelectual, la información, las regulaciones, el soporte, la innovación y el negocio y los estándares y normas. ¿Sí? De esto también está el mercado del trabajo. Dicho eso, la innovación es la acción continua de generar algo nuevo que crea valor por una masa crítica de usuarios al romper un estándar existente y generar retornos para la empresa. La innovación es la parte que pega con el mercado, ¿sí? Pero también está el subsistema ciencia, que no necesariamente pega con el mercado, que es el que genera el conocimiento para alimentar innovación basada en conocimiento. Y por otra parte está el sistema productivo, que es la operación, que no necesariamente es innovación, sino que puede ser mejora solamente. ¿Ya? Estos tres subsistemas son muy relevantes. La innovación se le ha puesto mucha importancia porque pega saltos mayores que los otros dos sistemas y porque muchas veces los dos funcionan como eje para los otros dos subsistemas. Pero acá es donde, al menos en todos los países y habiendo más políticas, hay tres políticas centrales que hoy día se refieren al entorno del fomento productivo. Uno es la política de ciencia y tecnología, que es de infraestructura y capacidades y de proyectos, de producción de conocimiento. La otra es la política de innovación, que tiene un sesgo hacia el ingreso de nuevo conocimiento al mercado, y luego está la política de fomento productivo, que es la política de calidad, la política de mejora, la política de mejoras de productividad, pero basado en conocimiento ya existente. ¿Sí? Al menos esas tres políticas alimentan un sistema de fomento productivo moderno hoy en día. Hay que entender que la política de innovación es iterativa, es basada en conocimiento, que para gestionar la innovación hay que tener una estrategia, hay que tener procesos de innovación, métricas que estresen la innovación, cultura de innovación, todas estas cosas. Les voy a dejar las láminas. Acá está cómo se maneja en general en un país. Este es el ejemplo de Finlandia, que es muy, muy importante. Las políticas de fomento productivo bajan desde lo más alto de la autoridad nacional, ¿sí? Para luego pasar a los hacedores de política, que en general hoy día hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología que reúne la mayor cantidad de políticas. En general se tienen la ciencia, la tecnología, lo productivo, también está el entrenamiento, la parte de la educación, entra en las políticas de ciencia y tecnología, y luego va bajando hasta quienes operan la política, en que en general se encuentran desde las universidades hasta el sector privado. ¿Sí? ¿Estamos bien, Mauricio? ¿Hay preguntas? Todo bien, todo bien. No se han generado preguntas todavía, también a través de redes sociales, así que continuemos. Yo tengo un par de preguntas, pero te las hago al final de la presentación, como quieras. Bueno, aquí iba a poner y voy a volver a compartir en realidad en qué se basa esto, y hay unos principios que son básicamente 4 principios, que son los principios de lo que se llama la economía neo-schumpeteriana, o que viene del economista austriaco de principios del siglo XX, el señor Joseph Schumpeter. ¿Sí? Voy a pasarlo muy rápido para tratar de, después de terminar, para no alargarme tanto. Aquí está el señor Schumpeter, que su famosa frase es que el proceso de destrucción creativa es el hecho esencial del capitalismo, siendo su protagonista central el emprendedor innovador. Lo que señala Schumpeter es que al final los países se desarrollan por matar sectores antiguos y ser capaces de reemplazarlos por nuevos sectores, ¿sí? Y que el mayor avance en productividad está en las innovaciones.
y que las innovaciones, lo público da el marco para que se dé, pero que son las personas los protagonistas de este hecho, ¿sí? Que no se hace en base a avance público, sino que se hace en base a avance emprendedor. Y ahí él tiene 4 temas que son centrales para entender cómo él imagina esta lógica de la economía del crecimiento schumpeteriana, ¿sí? La primera es el rol de la competencia y las estructuras de mercado. La segunda, la dinámica de las firmas, es cómo son las firmas y cómo se comportan las firmas. La relación entre crecimiento y desarrollo con la noción apropiada del crecimiento institucional. Y la emergencia e impacto de oleadas tecnológicas de largo plazo. ¿Sí? Oye, me paro y vuelvo, ¿sí? Una cosa que... Espera un poco. Ya, esperamos a Inti. Mientras tanto, por favor, vayan haciendo sus preguntas, comentarios respecto de la presentación de Inti. Estamos siguiendo a través de redes sociales Sí. y también a través de Zoom. Volví, disculpen. Volvemos. Que tengo una estufa enfrente y te está pasando algo y la fui a acomodar porque me dio miedo. Teletrabajo. Teletrabajo, sí. Sí, está la estufa ahí, entonces me dio miedo y dije no me voy a incendiar. Así que... Ya, bueno, vuelvo a los 4 puntos. Los explico. Uno es el rol de la competencia y la estructura de mercado. Es decir, lo que dice Schumpeter es que tiene que haber competencia, tenemos que preocuparnos de que no existan monopolios y todo, y que la innovación se da con la fuerza del mercado, tiene que estar conectada al mercado. Sin embargo, a ese mercado hay que ponerle un fósforo inicial que es la inversión pública en I+D. Él dice, mira, la estructura clara es inversión pública en I+D, que sea el activador, y luego dejar correr a los mercados. Por lo tanto, hay que hacer correr a los mercados, ¿sí? La innovación, la ciencia y tecnología, todo lo que es productivo tiene que estar frente a los mercados para tener el estímulo que necesita para crecer. Pero se requiere la inversión pública en I+D. El segundo tema es entender que hay firmas, que todas las firmas son necesarias en la fauna para estimular que todo el sistema productivo sea mejor. Se necesitan las grandes compañías porque son las que hacen crecer el sistema, ¿sí? Pero se necesitan a las pymes para tener diversidad, empleo, mejoramiento. Y se necesita el emprendimiento dinámico para generar las ideas de alta velocidad que hacen tomar estos nuevos sectores y que le dan dinámica productiva al tema, ¿sí? Toda la fauna se requiere, las grandes empresas, las pymes y las pequeñas. La política no se puede centrar en una sola. Lo otro es que él ve que el tema son las oportunidades y por lo tanto para que la sociedad y las personas expresen sus ideas se requiere una institucionalidad democrática con distribución de oportunidades. Él ve que en general, cuando no hay condiciones para que la sociedad exprese sus ideas, cuando hay sociedades que están estancadas socialmente y no con la sensación de oportunidad, la innovación se frena, ¿ya? Y lo último es que hay que tener en conciencia que la innovación también tiene que entender su época, es decir, hay oleadas tecnológicas, hay tecnologías que son propias de una cierta época y por lo tanto hay que estar atento a las oleadas tecnológicas. Esos son los 4 puntos. Una, el mercado y la correcta relación de lo público con el mercado, en la inversión con I+D. Que toda la fauna se requiere, todos los tamaños de empresa, que hay que tener una institucionalidad, un orden social democrático y de oportunidades, y que finalmente hay que ver la dinámica de la tecnología para entender qué es lo que está pasando. Finalizando, yo creo que estas últimas láminas, nosotros pusimos el tema del emprendimiento o la innovación o las pymes o lo que sea, lo que hace la política pública es que tiene que entender cuál es su momento, qué se requiere en este momento, cuál es la dinámica
cuáles van a ser las oportunidades que vienen. Tiene que generar comunicación hacia las personas, hacia las emprendedoras, los emprendedores, hacia las pymes, hacia las grandes empresas, de que las cosas están pasando, que es necesario prepararse para el futuro, ¿ya? Y luego generar desafíos, torneos que sean exclusivos, regulares, que hagan que estas empresas participen, que generen el músculo de generar nuevas ideas, de generar mejoras, de generar nuevos sectores, de estar atento a las oportunidades, torneos, y luego estimular un ecosistema, un trato público-privado que haga que esas ideas y que esos avances no se vayan para otra parte. Esa es la lógica del fomento productivo, ¿sí? Entender cuál va a ser el futuro, comprometer a todo este sistema económico en que es necesario hacer cosas para capturar este futuro, generar los torneos, los desafíos, los subsidios, los estímulos, y finalmente ser capaces de capturar el valor que produce el crecimiento. ¿Ya? ¿Por qué es importante lo público? Porque muchas veces hay que crear capacidades que no las crean los privados, porque hay un problema de coordinación. Me gusta este ejemplo donde ponemos que queremos que un país juegue mejor fútbol, ¿ya? Me mandaron a estudiar qué es lo que hay que hacer para que el país tenga un muy buen equipo, una selección que gane todos los campeonatos. Y entonces nosotros vemos que para tener esa selección hay que preparar niños que hay que tomarlo a los 12 años, porque ya si los tomamos a los 18 años, ya esos niños no van a ser tan futbolistas como si lo hubiéramos tomado a los 12 años. Por lo tanto, hay que crear una escuela de fútbol de 12 a 14 años, donde yo no soy capaz de entender cuáles van a ser los niños que van a brillar en los campeonatos internacionales. Y por lo tanto, tiene que ser una escuela de fútbol amplia. ¿Ya? Que esos niños, en base al rigor, a jugar y todo, a los 14 años yo ya puedo entender quiénes van a ser los que realmente van a quedar y van a dedicar su vida al fútbol. Y ahí bajo, acorto y hago una segunda escuela de fútbol que viene de los 14 a los 16 años. Esos niños ya, para llegar a ser competitivos a nivel global, van a tener que dedicar su vida al fútbol. Ya de decidir colegio y otras cosas, ya van a ser preocupaciones que van a ser secundarias frente a jugar fútbol. Van a tener que jugar 2 partidos por semana, entrenamiento 5 días por semana y todo, para llegar a los 16 años a poder ingresar a cuadros profesionales. Esta es la historia del fútbol. Esto es lo real del fútbol, ¿sí? El interés privado en el fútbol, cuando se empiezan a transar, cuando se le empieza a ofrecer sueldo, empieza solo a los 16 años, ¿sí? Antes de eso, alguien tiene que pagar el proceso, pero no necesariamente son los privados. Lo que pasa con la ciencia, la época que se llama de los startups, de la creación del conocimiento, incluso los scale-up, no se da naturalmente porque los privados no ponen dinero en crear esas condiciones, ¿sí? Y por eso es que los países que quieren crecer en ciencia y tecnología, al igual que en fútbol, tienen que poner condiciones para que se dé esa inversión en las 2 primeras escuelas de fútbol, ¿ya? Y ahí es donde la inversión pública es muy relevante. No se puede creer que uno es capaz de adivinar los proyectos que van a ser exitosos y van a terminar jugando en los mercados globales, ¿ya? Así como no se puede adivinar si un jugador de fútbol va a ser bueno o malo a los 12 años, incluso a los 13 años, 14 años. Vidal era banca a los 15 años, ¿sí? Y ahí es que tenemos que conversar en estos ecosistemas para lograr entender e invertir en estos ecosistemas para lograr generar innovaciones y avances en ciencia y tecnología y nuevos sectores económicos basados en conocimiento. La innovación tiene un sistema de financiamiento distinto al tradicional, especializado por etapas, muy relevante, que tiene ángeles, tiene capital de riesgo, tiene subsidios públicos, y esto es lo que hay que ambientar en ecosistemas maduros que son capaces de crear
sectores basados en conocimiento y avances sustantivos en fomento productivo. Nosotros pensamos que esto es ficción, que los países desarrollados no lo ocupan, falso. Estados Unidos, que es ejemplo de estas cosas, y hoy día China, tiene mucha inversión pública para generar esto. Este es el caso del Small Business Investment Company Program, que ha financiado todas estas empresas muy famosas, FedEx, Costco, HP, Sun Microsystem, incluso restaurantes, American Online, Apple aparece por acá, Apple. Estamos, y hay tendencias que guían las políticas. El proceso importa, es decir, hay que ver cómo cada diseño de política, los procesos que nosotros hacemos importan mucho. Las políticas de fomento productivo no son solo dinero, son incentivos bien dados con buenos esquemas y con buenos diseños. Segundo, los ecosistemas son los que ganan, por lo tanto, hoy día se habla mucho de ciudades, ¿sí? Entonces hay que tener ecosistemas regionales. Uno no puede hablar de Chile así como que Chile fuera todo. No, es muy distinto Valparaíso, Biobío, Punta Arenas, Valdivia. Son ecosistemas distintos y hay que diseñar basado en ecosistemas. Y finalmente, siempre una política de fomento productivo debe incluir, debe dar oportunidades y debe expandir las oportunidades. No existe el picking the winners, ¿ya? No existe que yo sepa cuál va a ser el jugador que va a romperla a nivel global. Por lo tanto, aquí es donde en general las políticas deben ser anchas. Y ahí está además decir que además tienen que dar oportunidades a todos. En esos términos, por ejemplo, también tomando un ejemplo de Estados Unidos, 60% de los creadores de las grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos son primera generación o inmigrantes, ¿sí? Como para entender de qué estamos hablando. En general, esta no es una política de la élite, ¿sí? Dicho eso, yo voy terminando y por favor, recibo las preguntas. Estos son principios de cómo se piensa el fomento productivo y obviamente ahí puedo bajar ejemplos con el país, con Magallanes, eso. Muchas gracias, Inti. Hay una Acá, pregunta. mira, hay una pregunta de Alejandro que dice, Sí. ¿cómo conversa el fomento productivo de Magallanes con el cuidado y respeto al medio ambiente? Lo que pasa es que hay tendencias y hay formas de hacer los negocios. Y cuando estas oleadas tecnológicas no es solo la tecnología que tiene al centro, sino que también muchas veces viene con una ética, viene con una moral. Entonces, muchas veces las cosas, cuando uno dice, por ejemplo, medio ambiente, y uno hablaba de medio ambiente al año 2005, nosotros pensábamos que era aumentar los costos de producción, ¿sí? Y por lo tanto íbamos a ganar menos porque íbamos a tener mayores costos de producción. Pero en cambio en California, incluso con el gobernador republicano, Schwarzenegger, ellos no pensaban de la misma manera, pensaban que el medio ambiente iba a abrir otra ola, una expansión de nuevas olas de negocios. Y por lo tanto invirtieron mucho en I+D, en energías renovables, mucho en temas de sustentabilidad y todo, y hoy día son líderes de una serie de sectores económicos basados, sobre todo el de la energía renovable, que expandieron los mercados y lo hicieron crecer gigantesco. Entonces, ahí es donde nosotros a veces nos equivocamos en abrazar tarde tendencias globales que no son costos, son creación de nuevo mercado. ¿Sí? Eso. Sí, esa era una de las preguntas. Otra, Inti, bueno, varias organizaciones internacionales lo dicen, pero también quisiera escuchar tu opinión respecto de por qué este es un momento estratégico para elaborar una política de fomento, considerando la contingencia, la situación actual de repensar la actividad productiva para la región. Bueno, una porque estamos al inicio de una oleada tecnológica, no sé si al inicio, en realidad ya se está expandiendo lo que es la digitalización, también esta tendencia de todo lo que es medioambiental, pero además estamos en una crisis. Y lo que sí está súper demostrado en crisis es que quien invierte antes en innovación y incluso en la crisis, después pega mucho mejor y más rápido, ¿sí?
Y por lo tanto, es un muy buen momento para repensar, porque el mundo está cambiando aceleradamente. Y al cambiar aceleradamente, quien invierte en innovación es como el surfista que se sube antes a la ola. Cuando el surfista se sube antes a la ola, la está dominando cuando recién se está armando, y por lo tanto, la fuerza que le imprime al surfista es menor y él puede acomodarse mejor y tomar la mejor de donde le va a generar más alcance, va a poder hacer más piruetas y va a poder llegar más lejos. Por lo tanto, en el surf es muy importante entender cuándo viene la ola. Si uno se sube antes a la ola, tiene más capacidades de aprovechar la ola, de hacer piruetas y todo. Así que subirse ahora a la ola en que están cambiando los mercados, en que se están produciendo nuevas condiciones, es lo aconsejable. Alejandro Núñez dice, ¿crees, Inti, que la ley de fomento puede apoyar la reconversión de empresas? Está claro que no podemos seguir pensando en empresas extractivistas o que destruyan nuestros territorios en Magallanes. Mira, yo creo que todo lo que implique que alguien se reconvierta y alguien pase de un paradigma antiguo a un paradigma nuevo es bueno para el país, para la región. Yo creo que todo lo que ayude a que nosotros antes tengamos las industrias que tenemos que tener para ser mejores en el futuro que viene, bienvenido sea, ¿sí? Bueno, seguimos esperando mientras más preguntas. También les aprovecho de ir comentando que ya desde la semana pasada nosotros iniciamos con el proceso de talleres comunales. Iniciamos en la ciudad de Cabo de Hornos el jueves de la semana pasada y ayer estuvimos con un taller digital en la comuna de Primavera, en Tierra del Fuego, y mañana a las 10:30 de la mañana estamos con un taller comunal en la comuna de Torres del Paine, provincia de Última Esperanza. Y la próxima semana, ya me anticipo, el martes 11 vamos a estar en Porvenir, Tierra del Fuego. Así que ha sido muy relevante esa participación. Agradecemos mucho a las personas que han asistido y han colaborado y han presentado sus ideas y el fomento productivo que quieran para su comuna, para la provincia y para la región. Acá hay... Me iba a hacer una pregunta, Mauricio, ¿no? Sí, bueno, justamente una era esa, cómo en estos procesos de crisis es conveniente hacer este tipo de políticas, pero ahí la respondiste. Y otra, bueno, también es el rol que consideras o la relevancia que tienen los procesos de participación de las personas en la construcción de esta política. Mira, la participación y la sociabilización de la política es buena porque en el fondo genera conciencia y por lo tanto te puede generar, además de generarte conciencia, te puede generar apoyo. ¿Ya? Además, estas son políticas vivas porque tú puedes proponer hacer algo en turismo, pero lo que te resulta es lo que hacen las personas en turismo. ¿Sí? Por lo tanto, esto no es un plan estratégico que uno dice, mire, yo voy a ir y las Torres del Paine lo voy a generar que sea un destino internacional. Sino que en realidad tú llegas a Puerto Natales, tratas de convencer a la gente que empiece a mirar algo que ellos miraban como una cosa cotidiana, de que es una cosa que es valiosa para el mundo, y que luego que esas personas aprendan, hagan inversiones en torno a un mercado que desconocen. Entonces, estas son políticas de aprendizaje, son políticas en que la sociedad se somete a un algo que no conoce, ¿sí? Y por lo mismo es muy importante que la gente entienda el porqué, entienda cuáles son las posibilidades y entienda qué es lo que va a pasar, porque además uno es un viaje a la incertidumbre y esta a veces se pasa bien, a veces se pasa mal, ¿sí? Y que son años de tránsito. A mí me tocó justamente, como decía, partir mi carrera en Magallanes, y cuando yo partí mi carrera en Magallanes, Puerto Natales tenía un gran hotel, que era el Costa Australis, ¿sí? Y recién se estaba inaugurando el Explora, creo. Pero mucha gente no entendía bien qué era lo que era el turismo internacional, ¿no?
Y ahí es que en años posteriores y en base a política y en base a se entendió que esto sí tenía un alcance internacional, sí era importante hacer las cosas en un estándar internacional, y se empieza todo un trayecto que hace que Puerto Natales hoy día sea un ejemplo o una ciudad turística global, donde la gente sabe exactamente lo que es un sommelier, cuál es el tipo de jugo que se sirve en la mañana al desayuno, de qué color son las toallas, cosas que hace 20 años atrás no se sabían, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante la socialización, porque estas son políticas de aprendizaje. Tienen incentivos, tienen estímulos, pero lo que ocurre al interior de la política es que la gente y todos aprendemos en torno a cosas que antes no sabíamos, ¿sí? Segundo, lo relevante en estas políticas es entender que, que si bien se requiere la socialización y a las personas y entender entender todo lo que se está conversando y entender las mecánicas de la política, no son políticas para que empatemos lo que tenemos que hacer, es decir, para quedar bien con todos, ¿sí? Porque en general la política de innovación, lo que tú buscas es que un grupo dialogue y busque la mejor idea entre nosotros, no la idea que nos deja a todos contentos. Porque quizás la idea que dejaba a todos contentos en ese minuto con Puerto Natales era que siguiéramos siendo un pueblo minero, es decir, minero de carbón, y que destinamos todos los dineros a sostener la ganadería o aumentar la explotación del chip, ¿me entendí? O tratar de buscar un empate promedio para todas esas partes y no que invirtiéramos en un sector que muy poca gente vivía de eso y que además era gente afuerina. ¿Se entendió? Y esa es una estructura que hay que tener también clara, bien conversada. Que uno lo que tiene que tratar de hacer en esto es de potenciar la mejor idea y no necesariamente tratar de que todos quedemos contentos. ¿Sí? Mira, hay una pregunta a través de redes sociales de Fiorella Repeto, que dice: yo tengo una consulta. Inti hablaba mucho de I+D dentro de la política de fomento, sin embargo creo que un pilar fundamental es la sustentabilidad y criterios de sustentabilidad. Creo que no lo menciona concretamente, pero lo hace ver en todos sus ejemplos. Me gustaría saber su opinión al respecto. Y agrega, dice, lo otro es que mencionó que estas políticas vienen desde arriba. Tengo entendido que esta política de fomento se va a generar con la participación activa de la comunidad. ¿No debería ser algo impuesto desde arriba? ¿Es la idea o me equivoco? Quizás son estrategias que servían en el pasado. Mira, lo que pasa es que, claro, la tendencia medioambiental es una tendencia fuerte, una tendencia importante, y yo te diría que es muy relevante para lo que uno construya a futuro, ¿sí? El mundo, por así decirlo, va hacia un mundo verde, medioambientalmente mucho más responsable. Hoy día pueden haber tensiones y todo, pero yo diría que lo medioambiental se está imponiendo, ¿sí? Y se está imponiendo muy fuerte. Y más con lo que es el cambio climático. Y por lo tanto, si tú ves, cuando ves los acuerdos que se están tomando en muchas partes y se está viendo, están creando los mercados responsables, los mercados verdes, algunos grandes sectores económicos están tomando compromisos, certificando y poniendo todas las condiciones. El sector automotriz dijo que el diésel desaparecía al año 40 en los países desarrollados. Y ahora incluso están bajando la cantidad de años en que desaparece el diésel de los países desarrollados. Entonces ahí es donde uno tiene que entender que estos cambios vienen. Y como digo, hay una diferencia entre subirse último a la ola que subirse primero, ¿ya? Y por lo tanto eso es lo que hay que poner atención. Hay que poner atención a las tendencias, hay que poner atención a qué es lo que nos está pasando. Ahí me hacen una pregunta respecto de la importancia de la educación y también mi comentario sobre el hidrógeno verde, la energía eólica. Mira, todo lo que sea energía
renovables no convencionales está en auge, va a ser cada vez más importante, ha cambiado mucho la tecnología y por lo tanto hay que ponerle atención. En esto, lo que te pasa en la energía es que se producen quiebres de costo. Un quiebre de costo es que el costo viene más o menos estabilizado y de repente cae y decae fuertemente. Eso es lo que está pasando con la solar. Probablemente con la eólica también va a pasar algo así, que va a cambiar la tecnología. Nosotros conocíamos los que eran los típicos de aspa, ¿no? Que ahora se dice que en el fondo tenía una serie de problemas, y ahora hay unos generadores eólicos que son columnas y que no tienen los problemas de los aspas anteriores. Entonces, a todo eso hay que estar atento. El hidrógeno obviamente va a ser un combustible de futuro, ya se está hablando muchísimo, y en algunas partes Chile tiene posibilidades de producirlo. Por lo tanto, hay que mirarlo, hay que invertir, hay que estar atento. Sobre todas las tendencias de futuro hay que hacerlo. ¿La educación qué es? La educación es un habilitador de todo esto. Mientras la gente tiene mejores condiciones de educación, hay más oportunidades a través de la educación, el sistema educativo amplía la base social que puede acceder a todo esto, los países se desarrollan mejor, ¿sí? Y por lo tanto la educación es por así decirlo, un subsistema, que es un sistema, no un subsistema, en realidad es otro sistema que tiene que ver con las políticas de fomento productivo, es una gran política y que está muy relacionada al tema de la innovación, de la ciencia y tecnología y de todo lo que estamos hablando, ¿sí? Países más educados y con mejor distribución de educación tienen saltos más relevantes en base a innovación y a conocimiento. Un ejemplo de eso. En Europa, tanto Irlanda como Portugal estuvieron fuera de la Unión Europea por condiciones políticas, ¿ya? En Portugal, la educación en general se deterioró porque no se hizo un buen plan educacional, no se distribuyeron bien las oportunidades y todo. En cambio, en Irlanda, siendo que tenía problemas y estaba aislado, la educación era muy buena y muy bien distribuida en la población. Ambos países eran relativamente parecidos cuando se integraron a la Comunidad Económica Europea, pero Irlanda se cree que porque tenía un mejor estándar educativo, mejor distribución, más oportunidades, se pegó un salto gigantesco, y Portugal, si bien ha tenido mejoras y todo, le ha costado mucho más ese avance a ser país desarrollado dentro de la Comunidad Europea, ¿ya? Por lo tanto, la educación es un facilitador, la educación es muy relevante para que estas políticas tengan éxito. Inti, aquí hay otra pregunta de Isa Mucio. Dice, en estas nuevas condiciones en las que vive el país y la región, observamos que están naciendo nuevas ideas. En este contexto parece importante que el sector público exista la flexibilidad suficiente para hacer efectivo el apoyo a estas nuevas propuestas. ¿De qué manera podría quedar reflejada esa flexibilidad en una política como la que se está trabajando? Mira, la flexibilidad, bueno, va dada por las conversaciones, va dada por la arquitectura de los instrumentos. Ojalá los instrumentos sean como bien transversales, que sean concursables, que los concursos sean amplios y que los entendimientos que tengan sean flexibles, porque lo que uno tiene que entender que estamos en ámbitos donde todos a veces somos ciegos al futuro. Ahí con Isa, María, que compartimos en Corfo, a mí me da risa porque yo partí estando encargado de temas de innovación en la Corfo regional, y resulta que llegaron 2 personas hablando de birdwatching, y en esa época, en el año 90 y tanto, era como que te estuvieran hablando una locura, así, una cosa que, ¿cómo se le ocurre que alguien va a venir a Magallanes, al otro lado del mundo, a ver un pájaro? ¿Ya? Y todos nos reíamos y toda la cuestión. Finalmente ese fue el proyecto más impactante que ha tenido Magallanes en términos de subsidios. Se le subsidió el librito y después, como a los 2 años, habían llenado 2 o 3 charters de pura gente que venía a ver pájaros. Y nosotros éramos totalmente ciegos a que eso existía. El proyecto más impactante en Coyhaique es uno que le pagó a un caballero el sacar colorantes a partir del maqui.
Y Coyhaique ahora es de las exportaciones de maqui al mundo, Coyhaique exporta la mitad. Es decir, es de los exportadores de maqui más relevantes de todo Chile. Entonces, y eso en un principio no se veía como que era una oportunidad. Entonces, en esto las políticas tienen que ser bastante flexibles y creer mucho, ¿sí? Porque el fomento productivo no tiene tantas certezas. Si tiene muchas certezas, entonces no tiene riesgo. Y al no tener riesgo, la promesa de ingresos es menor, ¿ya? Así que ahí la política lo que tiene que hacer es que tiene que ser regular, tiene que ser por concurso, con instrumentos flexibles y que dé oportunidad a todo lo que se acerque y que cumpla un cierto estándar. ¿Ya? Eso. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, Danisa Bonasit, directora del Centro de Negocios Cercotec de Punta Arenas, dice: hola, felicitaciones por el tema. ¿Cómo podemos mejorar nuestras metodologías para asesorar de mejor manera a nuestros emprendedores en el desarrollo y visualización de oportunidades de negocio? De alguna manera eso, ¿cómo se puede también vincular con la política de fomento? Mira, yo creo que está súper interesante que esta pandemia, el COVID, nos ha obligado mucho a ser muy digitales, ¿no? Y hoy día, en base a estos mismos webinars, en base a las tutorías, mentorías, trabajo de clase, el e-learning ha estallado. Y todo lo que es metodología con e-learning y todo lo que son templates para llevar buena metodología para trabajar incluso con las empresas directo, está en un muy buen momento. A mí me ha tocado participar en mentorías desde La Serena, Valdivia, en todos lados, y han tenido un tremendo impacto. Entonces yo creo que para los centros de desarrollo de negocio es un momento único para ellos involucrarse, para generar buen material, para entrar en contacto con todas partes y para poder establecer puentes para mejorar ese trabajo. Es decir, hoy día yo creo que yo hago clases en la universidad y estaban bastante preocupados de cómo era el tema de hacer las clases y sobre todo de clases de innovación, con talleres. A priori me parecía que íbamos a perder mucho y en realidad lo que ha sucedido es que hemos ganado mucho, porque tú estás muy directamente trabajando y además este formato te obliga a ser muy metodológico. Entonces hace algo así como 3 semanas terminé terminé una clase que la di a una universidad del norte de Perú y fue muy, muy buena. Y los resultados de los proyectos fueron excelentes. Entonces yo creo que los centros de desarrollo de negocios que son muy relevantes para las políticas que estamos hablando y que son un avance en la política de lo que estamos hablando, es una oportunidad para enamorarse del e-learning, de los manuales y de las plataformas que están permitiendo trabajar bien la metodología. Eso. Perfecto, muchas gracias, Inti. Estamos creo, no hay más preguntas. Agradecemos a todos su participación, la conexión a este webinar, al número 2. Como decía, bueno, y también un poco quizás en razón de la pregunta que hacía Fiorella Repeto, claro, para nosotros ha sido fundamental el trabajo que se ha hecho desde abajo, desde los trabajos participativos en las comunidades. Hemos ido comuna por comuna levantando la opinión de las personas y eso ha sido clave para el desarrollo del trabajo que estamos ejecutando. Hago el recuerdo de que mañana estamos en Torres del Paine y así seguimos por las demás comunas y esto lo pueden ir siguiendo a través de la página de la política de fomento, también a través de redes sociales que el mismo gobierno regional o de la intendencia que también comparte bastante información respecto de esta política. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Inti y seguimos en contacto y avanzando en la política de fomento. Ya, pues gracias Mauricio. Oye, y gracias por la oportunidad. Y bueno, este es un desafío. Primera vez que se hace una política de fomento productivo totalmente digital y con estos medios. Y yo creo que va a ser muy interesante exponer qué es lo que logramos y cómo lo logramos. ¿Ah? Hasta luego a todos y chao Mauricio y gracias por la oportunidad. Vale. Chao, Inti, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.